Buenas tardes, estimados estudiantes. Pues hoy vamos a explicar el desarrollo de la guía de práctica número 2, práctica virtual, que desarrollaremos el día martes 16 de junio con el grupo A, o los martes, grupo de los martes, y el jueves 18 de junio con el grupo B, de 4:30 a 6 de la tarde. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el desarrollo. Pues es una práctica corta en comparación a lo desarrollado en la semana pasada. Esta práctica consta de determinar el requerimiento de macronutrientes en estudiantes de enfermería. Pues la práctica está a cargo del magíster Luis Pavel Palomino Quispe. Los macronutrientes, como ya se ha revisado en la teoría y en las lecturas, corresponden a los nutrientes que se consumen en gran cantidad, ¿no? Por ello viene el término macro. Dentro de ellos tenemos a las proteínas, a las grasas y a los carbohidratos. Pues en esta práctica ustedes van a determinar cuánto es el requerimiento nutricional de proteínas, de grasas y de carbohidratos, recomendados por las principales corrientes, ¿no? En este caso, la FAO OMS1 o la IOM, ¿no? Recordemos que el Instituto de Medicina establece los parámetros según la población estudiada para la población americana y canadiense. Acá en el Perú nosotros trabajamos con los requerimientos de la FAO. Bien, entonces la práctica de hoy consiste en determinar el requerimiento de macronutrientes en estudiantes de enfermería. Nos basamos en base a dos ecuaciones, la ecuación de la FAO y la ecuación de la IOM, ¿no? Del Instituto de Medicina, propuesto el 2005. Correcto, entonces comencemos con el desarrollo de los ejercicios de aplicación. Ya ustedes han calculado, ¿no?, su requerimiento según la FAO MS1. Entonces acá nosotros tenemos que consignar cuánto fue ese valor que ustedes han hallado, esos resultados que ustedes ya lo consignaron en la práctica anterior. ¿Y por qué es necesario considerar ello? Porque en base a ese requerimiento energético se establece el requerimiento energético de en este caso se establece el requerimiento energético de los macronutrientes como son grasas y los carbohidratos. Vamos a hacer un ejemplo. Para el requerimiento de la FAO y utilizando la FAO, ¿no? Imaginemos que tenemos un estudiante, Carlos, ¿no?, que tiene 20 años, ¿no? 20 años de edad. Carlos, ¿no?, con 20 años de edad. Peso, vamos a poner 65 kilos. Ya. Talla 1.68 metros. Y el NAF calculado, ¿no?, realizando la práctica, ¿no?, de repente salió en 1.58. Muy bien, entonces con estos requerimientos nosotros vamos a calcular el requerimiento de energía
de Carlos, ¿no? Utilizando las fórmulas que nosotros ya conocemos. Bajamos para ver la fórmula de la FAO para establecer el requerimiento energético. Carlos tiene 20 años, entonces está en este grupo. Recordemos que la FAO trabaja con el peso actual. Harris y Benedict trabaja con el peso ideal. Bien, entonces esta es la fórmula. Bien, lo voy a copiar. Correcto. Entonces, si yo quiero obtener la tasa de metabolismo basal, voy a hacerlo en rojo para que lo diferencie. Tasa de metabolismo basal. Esto sería igual a 15.057 por el peso. En este caso el peso de Carlos es 65 más 692.2, y esto nos sale, aplico la calculadora, ¿no? 15.057, 15.057 por el peso es 65 más 692.2. Bien, y nos salió una tasa de metabolismo basal de 1670.91. 1670.91. O sea, esta es la tasa de metabolismo basal, la energía mínima necesaria para, en este caso, establecer las necesidades de energía en reposo, ¿no? Es decir, para garantizar el funcionamiento de los órganos. Y luego nosotros calculamos el RET, el requerimiento energético total, que sería 1670.91 por el NAF, ¿no? Nivel de actividad física, en este caso es 1.58. Y ahí nosotros ya determinamos el requerimiento energético. Entonces, en este caso, Carlos necesitaría 2640.03 kilocalorías, ¿no? 2640.03 kilocalorías diarias. Si Carlos en su alimentación consume, por ejemplo, 3000 calorías, pero lo que necesita es 2640, se habla de balance energético positivo, porque está consumiendo más calorías de las que necesita. Por ende, Carlos empezaría a ganar de peso, ¿no? Una ganancia de peso progresiva hasta llegar al sobrepeso y la obesidad. Por efecto, si Carlos consume menos de 2600 calorías, imaginemos 1800, entonces empezaría a sacar esas calorías faltantes de sus reservas. Por lo tanto, su estado nutricional, estaríamos hablando de un balance energético negativo, y el resultado sería una emaciación o un bajo peso o delgadez del estado nutricional de Carlos. Por ello es importante hallar. Y en base a ello nosotros establecemos los diferentes requerimientos. Pero acá lo que nos indica es que nosotros tenemos que evaluar semejanzas y diferencias. Esto ustedes tienen que analizarlo ya ahí con sus docentes de práctica. Por ejemplo, yo solamente acá les coloco, en el caso de semejanzas, tenemos que la FAO que utiliza el peso actual, ¿no? La IOM también utiliza el peso actual, pero Harris y Benedict, ¿qué utiliza para el cálculo de la fórmula? Harris y Benedict utiliza el peso ideal. Bien, Harris y Benedict no considera un rango de edad. La FAO y la IOM la FAO sí establece un rango de edad, correcto. Luego, la FAO no considera la talla.
dentro de las fórmulas. La Ion sí, Harris y Benedict también. Entonces ahí podemos encontrar distintas diferencias entre ambas fórmulas. Entonces hay que comentar ese detalle. Respecto al requerimiento de proteínas diario, según la FAO OMS1, hay una prioridad para el cálculo de micronutrientes, ¿ya? Y este es el orden que lo voy a detallar acá. En primer lugar, voy a ponerlo en azul para que se diferencie, ya, o en morado. En primer lugar, nosotros tenemos que hallar el requerimiento de proteínas. En segundo lugar, hallamos el requerimiento de grasas. Y en tercer lugar, ¿no?, como último, recién nuestro requerimiento de carbohidratos. Muy bien, entonces acá vamos a iniciar primero calculando el requerimiento de proteínas, porque este es el orden, ¿ya? Primero calculamos requerimiento de proteínas, segundo calculamos requerimiento de grasas y en tercer lugar requerimiento de carbohidratos. Correcto, entonces para el requerimiento de proteínas, ¿qué nos dice la teoría? Que nos basamos en base al peso actual. Entonces nos vamos al anexo y acá nosotros tenemos el requerimiento de proteínas. ¿Qué nos dice la FAO MS1? Para varones mayores de 18 años, el requerimiento de proteína es 0.83 por kilo de peso al día si consideramos proteínas de alto valor biológico. Y proteínas mixtas sería el de 1 gramo por kilo de peso. Acá en el Perú nosotros vamos a considerar solamente el valor de proteínas mixtas. ¿Por qué vamos a trabajar con proteínas mixtas? No puedo insertar. Ya, bueno. ¿Por qué vamos a trabajar con esto? ¿Por qué vamos a trabajar con proteínas de dieta mixta? Porque la alimentación básica de los países subdesarrollados como el nuestro y sobre todo del Perú está basada en base a carbohidratos, es decir, en base a arroz, fideo, cereales, ¿no?, tubérculos. Por lo tanto, existe un aporte significativo de proteínas de origen vegetal. Por ese motivo trabajamos con esta columna, ¿ya?, de proteínas de dieta mixta. Y acá nosotros observamos, en el caso de embarazadas, nos dice 8. ¿Qué significa que 8? Que tenemos que adicionar 8 gramos de proteína al requerimiento de la mujer, ¿no? Y en el periodo de lactancia de los primeros 6 meses se agrega 23 gramos de proteínas. ¿Correcto? Muy bien, entonces con esos valores nosotros empezamos. Bien, entonces acá Carlos tiene 20 años, por lo tanto está en este grupo. ¿Cuánto es su requerimiento de proteína? Sería 1 por kilo de peso. Entonces establecemos y calculamos acá el requerimiento de proteínas de Carlos. Entonces Carlos tiene un peso de 65 kilos, por lo tanto su requerimiento de proteína, pues será 65, que es el peso, ¿no?, por 1, y esto será igual a 65 gramos día.
Entonces, ¿cuánta es la cantidad de proteínas que Carlos va a consumir de manera diaria según la FAO-MS1? Serían 65 gramos al día. Correcto. Este sería el requerimiento de proteínas para Carlos según la FAO. Bien. Y ahora vamos a analizar según la IOM, ¿no? Ya hemos determinado nosotros el requerimiento de proteínas según la FAO. Ahora según la IOM, ¿no? Según el Instituto de Medicina de Estados Unidos. Entonces en ellos, ¿qué nos indica? Para varones de 19 a 30 años, recordemos, siempre trabajamos con RDA, ¿no? Porque cubre hasta el 98% del requerimiento. LAR solo el 50%, entonces siempre trabajamos con RDA. Entonces, ¿qué nos dice en RDA? El requerimiento de proteína sería 0.8 por el peso al día. Y solo como observación para las gestantes se le agrega 25 gramos en gestantes y también en mujeres lactantes. Muy bien, entonces vamos a realizar el cálculo según la IOM. Este cálculo es según la FAO y la OMS, ¿no? Y ahora vamos a calcular el requerimiento de proteína, ¿no? Según la IOM. Según la IOM, igual es 65 por ¿cuánto? 0.8. Bien, ¿sí? Vamos a corroborar. Corroboramos. Y sí, efectivamente es 0.8. Correcto, entonces multiplicamos 65 por 0.8 y ello me sale 52. Entonces, según la IOM, el requerimiento de proteínas al día según la IOM FNB es de 52 gramos al día, ¿no? ¿Sí? ¿Correcto? Sí. Entonces colocamos acá 52 gramos día. Bien, entonces ahí nosotros ya observamos una diferencia, ¿no? En uno es 65 y en el otro es 52. ¿Por qué la IOM considera 52? Es decir, 0.8, porque en la población americana y canadiense su alimentación se basa en base a proteínas de origen animal, pues, ¿no? De alto valor biológico. Correcto. Hasta ahí nosotros ya hemos hallado. Luego también nos indican de que el requerimiento de proteínas, ¿no? Nos vamos allá, acá, a la IOM, perdón, a la FAO, que nos dice que el requerimiento de proteínas para la población debe representar del 10 al 15% del valor calórico total, ¿no? O del requerimiento energético total. Proteínas. Entonces, ¿cómo nosotros calculamos ello? Vamos a hacer con la FAO.
Entonces yo digo, si yo necesito 65 gramos de proteínas al día, y si yo a este valor le multiplico, porque un gramo de proteína, ¿cuántas calorías nos aporta? 4. Genial. Entonces yo multiplico 65 por 4. 65 por 4. Y esto me sale 260 kilocalorías. Correcto. Kilocal día. Y hago una ecuación simple, ¿no? El 100%, ¿no?, será, ¿cuántas calorías es mi requerimiento? En este caso de Carlos, será 2640.03 kilocal día. ¿Qué porcentaje representará 260 kilocal día? Ecuación de 3, una regla de 3 simple. Entonces, ¿cuánto me sale? X sería 260 por 100 entre 2640.03. ¿Y cuánto me sale? ¿Cuánto representa? 9.85%. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Que el aporte de proteínas me representa el 9.85%. Redondeando, lo redondeamos al 10%, ¿ya? Para que no sea más fácil. Entonces las proteínas en este caso nos están aportando el 10% del valor calórico total. De la misma manera me hacen el cálculo con la IOM. Ahorita yo solo voy a hacer de la FAO. Luego tenemos en el ejercicio 3, ¿no? En el ejercicio 3 nos dice comparar y precisar las principales semejanzas y diferencias de la tabla según la FAO, OMS y de la IOM. Entonces acá establecemos las semejanzas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto es el requerimiento de grasa según la FAO? ¿No? Vamos a hallar primero, para poder hallar las diferencias y semejanzas, ¿no? Primero nosotros tenemos que saber cuánto es el aporte de la OMS y de la FAO, ¿no? Y cuánto es de la IOM-FNB. Entonces digo, según la FAO-OMS, mi requerimiento de grasa, ¿no? Vamos a copiar este cuadrito. Aquí, no, este es según la IOM, no, este no es. Este es según la FAO. Lo copio ya para tenerlo ahí listo, ¿no? Bien, entonces según este requerimiento, fibra me dice, empezamos por la grasa. Grasa debe aportar del 15% al 30%. Así, omega 6, perdón, del 5% al 8% del total de energía. Omega 3 del 1% al 2%. Carbohidratos del 55% al 75%. Proteínas
del 10%, que en este caso estaríamos cumpliendo porque estamos en el límite, bueno, límite inferior, 10 al 15%, y fibra más de 25 gramos al día. Bien, entonces estos son los valores de requerimiento de macronutrientes según la FAO. Ahora voy a copiar según la IOM, ¿no? Porque de repente alguno de ustedes se va a Estados Unidos, a Canadá, ¿no? Y ahí no van a trabajar con este tema de la FAO, van a trabajar con la IOM. Por eso es importante que lo conozcan. Bien, entonces acá yo copio, ¿no? Y acá establezco, nos enfocamos en adultos, ¿ya? Es decir, en una población de estudiantes, pues, ¿no? Y digo que acá el porcentaje de grasa es del 20 hasta el 35%, ¿no? Grasa. De omega 3, ¿no? Del 5 al 10%. De omega 6. De omega 3 es del 0.6 al 1.2%. Carbohidratos, ¿no? El requerimiento de carbohidratos acá es menor, 45 al 65%. Proteínas, proteínas sí es más, ¿no? Del 10 al 35%. Y de fibra, la fibra creo que está acá. Proteínas según la IOM, fibra, ¿no? Aquí tenemos el requerimiento de fibra según la IOM. En este caso, para un grupo etario como el de ustedes, el requerimiento de fibra es de 38 gramos día. Gramos al día. Bien, entonces aquí ya con estos valores nosotros podemos determinar cuáles son las semejanzas y cuáles son las diferencias, ¿no? Entre ambos. Ya eso yo lo dejo para que ustedes discutan ya ahí con sus docentes, correcto, con sus docentes en la práctica. Acá yo ya les he dado los valores, ahora hay que discutirlos, pues, ¿no? Simplemente es comparar. Muy bien, continuamos. Y nos dicen acá, ¿no? Calcular su requerimiento de macronutrientes y fibra utilizando ambas metodologías, ¿no? Y discutir sus resultados de un estudiante de nutrición del sexo femenino de 19 años de edad. Bien, entonces podemos trabajar con esto igual, ¿no? Pero acá nos faltaría un valor, eso lo voy a corregir ahora, que es el peso. Si no tenemos el peso, no podemos hallar el requerimiento de proteínas. Ya, voy a colocar, vamos a trabajar con el ejemplo de Carlos, como ya hemos avanzado. ¿Cuánto fue el requerimiento de Carlos? 2640, ¿no? Vamos a trabajar con este dato. Ahora voy a actualizar también, ¿ya? Este valor. Entonces calcularlo utilizando ambas y discutir de un estudiante de enfermería, ¿no? Un estudiante de enfermería del sexo masculino, ¿no? Con 20 años de edad, ¿no?
comillas, vamos a poner acá Carlos, con 20 años de edad, un peso de tanto, y cuánto nos salió el red, que ya lo habíamos calculado, 2640.03. 2640.03. Ya. Entonces acá tenemos, ¿no? Calcular el requerimiento diario de macronutrientes y fibra utilizando ambas metodologías, comparar y discutir sus resultados del análisis de caso. Estudiante de enfermería del sexo masculino, Carlos, con 20 años de edad, peso 65, talla 1.68 metros, nivel de actividad física 1.58 y el requerimiento energético 26.40. Correcto, entonces nosotros ya hemos determinado su requerimiento de proteína. Coloco acá gramos, ¿no? Y acá tenemos, según la FAO, nos salió, ¿cuántos gramos? 65, ¿no? Y según la IOM nos salió 52. Entonces acá tengo 65 gramos día, ¿no? Y acá, según la IOM, 52. Correcto, entonces ya tenemos, completamos todo lo que tenemos. Tenemos también fibra ya lo tenemos acá, según la FAO también nos dice gramos día, ¿no? En ambos. Gramos día, y acá nos indica, ¿no? Tenemos acá FAO, fibra más de 25, la ION 38. Entonces acá coloco, según la FAO, más de 25 gramos, bueno, más de 25 gramos día, ya está la unidad. Y acá, según la ION, es 38. Bien. Y ahora nos falta determinar grasa y carbohidrato. Se recuerdan que nosotros ya habíamos, según la FAO, hallado que el requerimiento de proteínas, ¿cuánto nos representaba? ¿Qué porcentaje? ¿Cuánto nos salió? 10%, ¿no? Entonces acá yo coloco 10%. Bien, entonces en segundo lugar, ¿qué es lo que nosotros tenemos que calcular? El requerimiento de grasas. Entonces, ¿cuánto es lo que nos recomienda la FAO? Nos dice del 15 al 30%. O sea, ese es el rango del requerimiento de grasas. Entonces nosotros podemos elegir un porcentaje de ese rango, del 15% al 30%. Yo para este ejemplo voy a elegir 20%, 25%. Ya ahí con sus docentes también le solicitan, ¿no? Porque en el ejemplo yo escogí 25%. El docente práctica tiene que sustentarles. Muy bien, entonces elijo el 25%. Entonces calculamos, ¿no? Si yo digo que grasa, la grasa, porque está dentro de los valores normales, ¿no? La FAO nos indica que el requerimiento de grasa debe estar del 15% al 30%. Entonces yo indico que la grasa me tiene que aportar el 25% del requerimiento. Entonces, fácil, sacamos el 25% de cuánto era el requerimiento energético total, 2640.03. Y a esto que hacemos, como es porcentaje, lo dividimos entre 100, ¿no? Lo dividimos entre 100.
y esto nos sale realizamos, ¿no? 25 por 2640.03 entre 100. Bien, y tengo que es 660.01, 660.01, pero estos son kilocalorías, kilocal día, ¿no? De grasa. Luego ello nosotros tenemos que dividirlo entre 9 para pasarlo a gramos. ¿Por qué, profesor, lo divide entre 9? Porque un gramo de grasa nos aporta 9 kilocalorías. Entonces yo digo 660.01 entre 9. Ya les expliqué por qué pusimos entre 9, ¿no? Porque cada gramo de grasa nos aporta 9 kilocalorías. Entonces dividimos este valor entre 9 y esto nos sale 73.33. Entonces, ¿cuánto sería el requerimiento de grasa? 73, ¿no? Sí, 73.33 gramos día. Bien, correcto. Entonces yo ya tengo acá, según la FAO. El mismo procedimiento tienen que hacer ustedes para la ION. Ahora yo les voy a ayudar con esto de la FAO. Es el mismo procedimiento. Correcto. Bien. Luego pasamos a omega 3 y omega 6. Entonces, según la FAO, ¿qué nos indica? Hay una recomendación, ¿no? Hay una proporción de 5:1 entre el omega 3 y el omega 6. Entonces nosotros vamos a respetar esa porción. 1% de omega 3 y ello me tiene que representar del omega 6 el 5%, ¿correcto? Entonces yo estoy dando estos requerimientos en base a las recomendaciones establecidas por la FAO. Pero es 5% del requerimiento, o sea, del valor calórico total. Así como hemos hecho arriba, hacemos el mismo procedimiento. Yo digo acá será omega 3, omega 6, ¿no? ¿Qué porcentaje? Al 5%, ¿no? Y hago el mismo procedimiento. Entonces reemplazo acá, ya no será 25, sino será 5. 5 por ese valor. Y digo 5 por 2640.03 entre 100. ¿Cuánto nos sale eso? 132.00, o sea, 132. Entonces acá me sale 132. Correcto, entonces yo reemplazo esto. Será 132. ¿Tengo que dividirlo entre 9? Claro, ¿no? Porque igual sigue siendo grasa.
Entonces ya nos saldrá 73, ¿no? Entonces divido 132 entre 9 y esto nos sale 14.6. Entonces, ¿cuánto es el requerimiento? Punto 6, ¿sí? Punto 67, ¿no? Bien, y este es el requerimiento diario de esta grasa poliinsaturada, que es el omega 6, 14.67. 14.67, que establecemos acá, gramos día, gramos día, y carbohidratos también gramos día. El mismo procedimiento yo ya copio para mantener el formato, ¿no? Hago para el omega 3, solo que el omega 3 ya no es el 5%, sino es el 1, ¿no? Entonces reemplazo acá, será 1 por 2600, obviamente esto ya no sale, ¿no? Será 2640.03, ¿no? Entre 100 y me sale 26.40, y a este valor 26.40 nosotros lo dividimos entre 9. ¿Por qué lo divido entre 9? Porque un gramo de grasa nos aporta 9 calorías y esto nos sale 2.93. Entonces el requerimiento diario de omega 3 es 2.93. Bien, entonces ya hemos completado todo el cuadro, ¿no? Entonces este estudiante debe consumir 73.3 gramos de proteína, 14.67 gramos de omega 6, 2.93 gramos de omega 3, 65 gramos de proteína y más de 25 gramos de fibra dietaria. Y ahora vamos a calcular carbohidratos. Entonces, si el 25% te aporta las grasas, el 10% te aporta carbohidratos, ahí ya suman 35%. Entonces, para el requerimiento de carbohidratos, ¿qué hacemos? Restamos, ¿no? 100 menos el aporte de las grasas. ¿Cuánto fue el aporte de las grasas? 25%. Más el aporte de proteínas. ¿Cuánto fue el aporte de proteínas? 10. ¿Y esto cuánto nos resulta? 65%. Entonces el requerimiento de carbohidratos va a representar el 65%. Entonces nos vamos acá y decimos 65%. Ustedes se preguntan, pero profesor, ¿por qué no incluye omega 3, omega 6? Porque eso está dentro de las grasas, ¿no? O sea, ya no lo incluimos. Y hacemos el mismo procedimiento. Requerimiento de carbohidratos sería 65, ¿no? Voy a utilizar esta fórmula, ¿no? Para evitar estar haciendo, ¿no? Entonces en vez de 25 lo reemplazo, será 65 por 2640.03, ¿no? 65 por 2640.03 entre 100, y esto nos sale igual a 1716.02. Entonces establezco acá 1716.02 kilocalorías día. Muy bien, lo divido entre 9
no puedo dividirlo entre 9 porque 1 gramo de carbohidrato nos aporta 4 calorías, entonces lo divido esto entre 4. Correcto, entonces ¿cuánto es el requerimiento diario de proteínas? 429 gramos, ¿no? Y ese es el requerimiento de carbohidratos, 429 gramos de carbohidratos al día. El mismo procedimiento ustedes hacen para la IOM, estableciendo los porcentajes ahí con sus docentes. Entonces, ¿qué significan estos valores? Que esta persona, que en este caso Carlos, tiene que consumir 429 gramos al día. Ese es su requerimiento. Proteína 65, omega 6 14.67, omega 3 2.93, grasa 73. Correcto, entonces acá en este ejercicio cada uno de ustedes va a calcular su requerimiento de macronutrientes. Esto yo lo voy a cambiar en la práctica. Entonces ahí voy a colocar, ¿no?, que cada uno de ustedes va a calcular su requerimiento de macronutrientes. Bien, y en eso consiste la práctica, ¿no? Ustedes ahora ya han calculado su requerimiento de macronutrientes, tanto de proteínas, grasas, carbohidratos. El producto académico número 2, ¿no?, tienen que responder estas preguntas de autoaprendizaje. El grupo 1, es decir, el grupo que hacemos la práctica el martes, tiene 7 días para presentar su producto académico hasta el día 23 de junio. Y el grupo que nos toca los jueves tiene hasta el 25 de correcto, tiene que presentar una infografía digital referente al requerimiento acá de macronutrientes. Correcto, presentan su informe de práctica y una infografía en digital referente al requerimiento de macronutrientes. Muy bien, y ese es el desarrollo de la práctica. No se olviden estudiar para el control de lectura, ya lean las lecturas. Muy bien, les agradezco a todos por su participación. Espero que este video les haya sido de mucha utilidad, sobre todo para estandarizar las prácticas. Muchas gracias y será hasta otra oportunidad.